Has escuchado hablar de ello durante años. Te enteras de alguna noticia al respecto cada mes. Es objeto de debate de forma semanal y protagoniza titulares casi todos los días. Pero una pregunta, ¿de verdad entiendes qué es el populismo? Te lo pregunto porque ni siquiera los expertos en ciencias políticas se han puesto de acuerdo en qué es el populismo. Por supuesto, se acompaña de palabras como demagogia, personalismo y autoritarismo y tiene su historia, desde sus orígenes agrarios a finales del siglo XIX hasta su globalización a finales del siglo XX, pero eso da igual porque todos concluimos en el mismo punto. Sea lo que sea el populismo, es malo para las democracias, ¿no? Vale, otra pregunta. ¿Y si te dijese que, en realidad, por favor, no me mates, el populismo es un elemento fundamental de las democracias? Me llamo Jorge y soy un periodista que analiza y explica política en YouTube. Bienvenidos a Aprende Política desde cero, la serie de vídeos de Despolítica donde explicamos todo lo que tus políticos nunca querrían que supieses. Y hoy vamos a analizar uno de los conceptos más controvertidos, polarizados y habituales de la actualidad política: el populismo. Y sorpresa, ya te adelanto que si llegas hasta el final del vídeo vas a salir de aquí con una idea muy diferente a la que supongo que tienes sobre qué es el populismo. Para que este análisis sea lo más transparente posible y al igual que en cualquiera de mis otros vídeos, lo que voy a hacer es dejarte todas las fuentes documentales y periodísticas que he usado para mi investigación aquí abajo en la descripción del vídeo. Contrasta por ti mismo a un clic de distancia y no dejes que nadie te la cuele, ni siquiera yo. Bienvenido a Despolítica, donde aprender política es aprender a defenderte. Quieto parado. Antes de preguntarnos si el populismo forma parte de las democracias actuales, tendremos que saber de qué estamos hablando exactamente y, créeme, eso no es nada sencillo. Así que echemos un vistazo rápido a las definiciones y orígenes del populismo antes de meternos en el debate de verdad. En primer lugar, quiero que sepas que hay dos corrientes sobre la idea de populismo. Una se refiere a él desde un nivel económico y la otra desde un enfoque sociológico y político. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, que el populismo a nivel económico es mierda. No importa de qué gobierno o partido estemos hablando, porque entendido desde la economía, el populismo se define como una medida electoralista utilizada por quien está en el poder o por quien aspira a llegar al poder y que plantea redistribuir recursos públicos a fin de conseguir apoyo social y a costa de perjudicar al conjunto de la sociedad. Ahora, si nos vamos al populismo entendido desde la sociología y la política, esto cambia. No porque deje de ser basura, sino porque, porque nadie tiene ni puta idea de qué es el populismo político. Fuera de bromas, esto es la realidad académica. El populismo siempre ha oscilado entre la sociología y la política debido a sus características, y esto ha dificultado el definirlo dentro de unos límites generales. Para algunos es una fórmula de clases, para otros es una estrategia política. Hay quienes lo definen como una ideología en sí misma, como una cultura política o, sencillamente, como la construcción de un discurso concreto. En resumidas cuentas, definir el populismo es una discusión de fútbol en el mismo bar de pacos de siempre, con la diferencia de que al lado del anís hay tesis doctorales. Ahora, salgamos un segundo de las universidades, dejemos a los doctorandos haciendo la colada de sus catedráticos y pisemos por un momento la vida real. Que el populismo tenga múltiples definiciones a nivel académico no significa que todas ellas estén enfrentadas, y precisamente lo que nos interesa a nosotros son lo que estas definiciones tienen en común. Y resulta que lo que tienen en común es algo que podemos llamar la sagrada trinidad del populismo. Tres puntos que, al margen de ser estrategia, ideología, cultura o discurso, siempre aparecen en cualquier intento de estudiar y definir el populismo. Punto número 1. El populismo requiere de un pueblo, o si lo preferís, porque pueblo es un concepto bastante abstracto y romántico, de un público masivo movilizado. Si lo llamo pueblo es porque hay múltiples ejemplos históricos donde el populismo ha fomentado la creación artificial de identidades políticas con las que públicos muy diferentes entre sí, incluso enfrentados en ocasiones, han sido capaces de identificarse y de movilizarse en pos de un objetivo común. Punto 2. El populismo requiere de un líder o de varios líderes que resulten carismáticos, y con carismáticos me refiero a que sean capaces de crear la movilización de ese pueblo que acabo de mencionar. El trabajo de estos líderes consiste en crear un discurso que movilice a ese pueblo, un discurso que tenga rasgos inclusivos, emocionales, personalistas, movilizantes, inestables y, lo más importante,
anti-élite. Porque el punto número 3 de la sagrada trinidad del populismo, lo que le da vida a este triángulo que estamos creando, es el antagonismo. Es la creación de un discurso que genere una dicotomía entre nosotros y ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el pueblo movilizado a través de ese discurso inclusivo, emocional y personalista y representado a través de unos líderes carismáticos que nos guíen hacia algo mejor. ¿Quiénes son ellos? La élite, sin especificar. Una élite que represente de forma antagónica los valores que hemos construido para nuestra identidad política como pueblo. Es decir, que pese a que no hay un consenso académico, sí que podemos definir al populismo de forma general como una práctica política que combina un pueblo movilizado en torno a un líder o líderes carismáticos y donde ambos, pueblo y líder, toman acciones coordinadas y antagónicas contra una élite indeterminada. Con esto ya tenemos una definición súper básica de los rasgos del populismo, pero si me permites un consejo, quédate con el número 3, porque ahora vamos a estudiar la historia del populismo político a lo largo de 3 fases históricas. Por sorprendente que parezca, el populismo nace aquí. Vamos a viajar a la Rusia del siglo XIX para encontrar el primer eslabón populista de la historia. Históricamente, la primera aparición de una política autodenominada como populista se genera en el narodnismo o narodnichezvo, que literalmente se traduce al castellano como populismo. El narodnismo fue un movimiento político surgido en la Rusia zarista de 1860, que, a modo de resumen rápido, consistía en que unos intelectuales urbanitas querían luchar por una especie de socialismo agrario que pusiese fin al creciente conflicto entre el campesinado ruso y los kulaks, que eran los terratenientes de la Rusia del zar, y ya de paso, aprovechar para acabar con el sistema zarista y llegar a un modelo socialista sin pasar por una etapa industrial. Los narodniki, estos intelectuales urbanitas que integraban el movimiento y que pertenecían a las clases medias y altas de Rusia, pensaban que, pese a que el campesinado sería la clase revolucionaria encargada de cambiar a Rusia por completo, tendrían que ser guiados en todo momento por una suerte de héroes o personalidades carismáticas. Imagino que esta historia te va sonando de algo, pero vámonos al otro extremo del mundo para ver cómo funciona el populismo. Porque por raro que suene, estamos en la misma situación, solo que en Estados Unidos. El populismo norteamericano del siglo XIX empezó como una revuelta agraria frente a la industrialización del país, que básicamente terminó derivando en una crítica a la concentración del poder federal y del propio sistema capitalista. Básicamente, aquí se intentaba volver a la idea de la democracia agraria de Jefferson y, para ello, el populismo norteamericano creó incluso un partido político, el People's Party, en el año 1891, que entre otras cosas pedía una elección directa de los senadores, voto femenino, un sistema de impuestos progresivo y la posibilidad de hacer referéndum. Ok, primera clave histórica del populismo. Durante muchos años, y aun sin estar definido a nivel político, el populismo fue considerado como una especie de coalición de clases, como una fórmula de relación política entre dos grupos sociales. Había una base campesina, obrera o industrial que hacía un pacto con unos líderes provenientes de las clases medias o altas para enfrentar a un enemigo común al que la base campesina haría frente con la ayuda y dirección de los líderes de las clases altas. Y por último, y obviamente, una connotación ideológica ligada irremediablemente a la izquierda política. Así que, como podéis ver, nuestra sagrada trinidad del populismo se cumple hasta el detalle de momento. Pese a las claras diferencias entre el narodnismo ruso y el populismo agrario estadounidense, sí que podemos concluir que ambos movimientos apelaban por una participación más directa de la idea del pueblo en la vida política, en un contexto donde la participación civil no estaba en su época más brillante. De hecho, podríamos argumentar con facilidad que estos populismos agrarios, en conjunto al debate público que abrían, resultaban sanos de cara a los proyectos de nación en cada país. En uno de ellos se trataba de acabar con un régimen prácticamente feudal que mantenía a gran parte de su población en condiciones de semiesclavitud. Y en el otro... Espera un segundo. ¿Estoy hablando de Rusia o de Estados Unidos? Pero espera, porque hay un problema. Estos dos populismos rechazan la modernización, pero ¿esto es una clave que se mantiene en todo el mundo? Para responder a esta pregunta, peguemos otro pequeño salto en el tiempo para irnos a la Latinoamérica de 1929. Como ya sabréis, la crisis del 29 no se quedó a vivir dentro de Estados Unidos y uno de los lugares donde golpeó con más fuerza fue Latinoamérica, una región que ya no podía seguir exportando sus productos de la misma forma que antes y que, ante la crisis, tuvo que buscar nuevos modelos de desarrollo. Y esto creó un caldo de cultivo perfecto para el florecimiento de lo que se conoce como el populismo
populismo de entreguerras, que queda ejemplificado perfectamente en gobiernos como los de Perón en Argentina y Vargas en Brasil. Pero aquí cambia algo. Hasta este momento, el populismo ha rechazado la modernización, la ha convertido en parte del enemigo, de la élite. Sin embargo, en la Latinoamérica del siglo XX, el populismo abraza la modernización, la convierte en una de las claves de su discurso. Es la época de los sectores medios urbanos, de las burguesías industriales, de fomentar la industria y la autarquía económica. El populismo ha cambiado diametralmente y lo ha hecho en muy poco tiempo. Lo que tenemos hasta este momento son dos claves. Primera, el populismo nace desde ideologías agrarias de izquierdas, apela a una noción romántica de la idea de pueblo y se entiende como una fórmula política donde dos clases sociales muy diferenciadas unen fuerzas para combatir a una élite. Pero esto es muy inestable. Aunque el populismo nace en lo agrario, en menos de un siglo se pasa a lo industrial. Aunque el populismo lucha contra las élites, su aparición en Latinoamérica fomenta la aparición de élites. Parece que lo único que se mantiene aquí es que es un proyecto de izquierdas. Pequeño spoiler, esta noción no dura ni un siglo. Vámonos un poco más adelante en el siglo XX, a lo que se conoce como la tercera ola de la democracia. En esta época, el populismo sigue entendiéndose como una fórmula de clases asociada a la izquierda y como una reacción en contra o en pos de la modernización de la sociedad. Pero ahora hay dos casos que demuestran que el proyecto populista no pertenece a la izquierda: Fujimori en Perú y Meciar en Eslovaquia. Hablar de Alberto Fujimori pasa por hablar de un político que logró la presidencia en mitad de un país en ruinas económicas y asaltado por conflictos armados de guerrillas. Una presidencia que consiguió a través de utilizar el populismo como estrategia política, con la diferencia de que cuando llegó al poder, Fujimori aplicó una reforma liberal económica para todo el país. Con Meciar en Eslovaquia hablamos de una historia similar. El país se encontraba partido debido al malestar de los eslovacos frente al régimen comunista checo. Meciar no solo patrocinó la independencia de Eslovaquia frente a los comunistas, fomentando de paso un programa nacionalista, fundando el movimiento por una Eslovaquia democrática y, lo más importante, reformando la economía a base de vender las empresas deficitarias del Estado a inversores privados, nacionales y extranjeros. Y ojo, porque aquí podríamos hablar de muchos más. Tendríamos a Silvio Berlusconi, a Carlos Menem, a los hermanos Kaczynski, pero el punto no es ese. Los gobiernos y políticos que acabo de nombrar practicaron el populismo sin una perspectiva de izquierda, sin unas políticas de redistribución públicas. De hecho, todo lo contrario, estamos hablando de un populismo liberal o neopopulismo, como prefiráis llamarlo, un modelo que propició la privatización de empresas públicas, la flexibilización del mercado laboral y la disminución de los aranceles a las importaciones. E irónicamente, un populismo que sirvió para que los críticos economistas empezasen a verlo con otros ojos mucho más dulces que la basura de la que hablaban antes. La cuestión aquí es que la concepción del populismo como fórmula anclada a la izquierda desaparece por completo. A partir de este punto, el populismo ya no puede entenderse como una acción política diseñada para redistribuir recursos hacia lo público, porque ahora tenemos actores políticos que utilizan el populismo como reclamo y método para hacer política liberal en lo económico. Por lo tanto, lo que toca ahora es redefinir al populismo, porque esa vieja noción de la alianza de clases ya no sirve. ¿Cómo se entiende el populismo a partir de ahora? Pues muy sencillo. Deja de ser un apretón de manos de clases anclado a la izquierda para pasar a ser una estrategia política que potencialmente pueden usar todos los partidos a izquierdas y derechas del tablero. Kurt Weiland, que definía el populismo como una manera específica de competir y ejercer el poder, dijo lo siguiente: esta redefinición política del populismo captura a la perfección la meta primaria de los líderes populistas: ganar el poder ejecutivo utilizando las políticas económicas y sociales como un medio para este propósito. Sirviéndose de una retórica antiélite y desafiando al status quo, el populismo se apoya en la distinción amigo-enemigo que constituye la base de la política. Vale, ya hemos visto al populismo como fórmula de clases y hemos visto que no sirve. Ahora lo hemos visto como estrategia política y sirve, pero se le sigue viendo como algo intrínsecamente peyorativo. Seguimos pensando que es algo nocivo para la democracia y externo a la democracia. Y esto ocurre por una razón muy sencilla. En un entorno donde todo el mundo se señala diciendo que los unos y los otros son populistas porque potencialmente pueden serlo, en ocasiones por motivos reales y en ocasiones por motivos ficticios, el mensaje que nos llega a nosotros es que el populismo es un elemento maligno, una especie de virus que infecta nuestros sistemas limpios. Pero sorpresa, no es un virus. Es una célula más.
Ahora estamos a punto de entrar en la parte más compleja y más polémica del debate. Estamos en un momento, en definitiva, donde el populismo ha demostrado ser un recurso capaz de utilizarse en cualquier tipo de contexto y en cualquier tipo de sistema, incluyendo cualquier democracia. Así que toca volver a preguntarnos, y ahora por última vez, ¿qué es el populismo? Un huevo colgando y el otro lo mismo. Cada día, miles de creadores de contenido se ven forzados a perder la poca dignidad que les queda en la búsqueda de una forma original de pedir un like, una suscripción y un comentario. Tú puedes cambiar esto. Si te está gustando el vídeo, o al menos si te ha gustado hasta este momento, puedes dejar un like para mostrar tu apoyo y un comentario donde no hagas énfasis de ningún tipo en el nuevo fondo moral que acabo de tocar. Además, también puedes suscribirte para estar pendiente de todos los vídeos de política, cultura y sociedad que voy a hacer. Quiero decir, cerca de un 80% de la gente que me ve no se suscribe, pero he pensado que tal vez empezarán a hacerlo si se enteran de que la alternativa consiste en que voy a interrumpir mis vídeos con chistes de padre en caso de que sigan no haciéndolo. La decisión está en tus manos. Puedes salvar vidas con un like, una suscripción y un comentario. Puedes salvar tu vida de la vergüenza ajena que te acabo de provocar y mi vida de seguir investigando dónde termina el pozo de mi dignidad. Tú decides. El populismo es una parte fundamental de las democracias. Hablemos de ciencia política por un segundo. De la misma forma que podríamos afirmar que la economía moderna está más o menos comprometida con el proyecto del libre mercado, podríamos afirmar que la ciencia política está más o menos comprometida con las democracias pluralistas o liberales. Esto es una consecuencia directa de la derrota de los regímenes totalitarios del siglo XX, porque a partir de ese momento la ciencia política no solo busca entender qué es la política en sí, sino que busca hacerlo para fortalecer a las socialdemocracias. El problema de esto es que el populismo se encuentra en lo que podríamos llamar la zona gris, porque aunque los regímenes populistas poseen características autoritarias, como el énfasis en la autoridad personalista o el recorte de derechos de libertades, también poseen rasgos democráticos. El énfasis en la democracia directa o la expansión de votos y derechos, hasta el punto de que muchos de los críticos de los regímenes populistas tienen que admitir a fuerza de hechos que, por mucho que estos sistemas les disgusten, conservan aspectos de la democracia formal, como las elecciones libres y el funcionamiento de los parlamentos. ¿Te acuerdas de cuando he mencionado a Perón hace un rato? Es el ejemplo perfecto, porque el gobierno de Perón expandió derechos políticos y sociales al mismo tiempo que restringía derechos como la libertad de prensa. Y esto no solo se queda en Perón. Podemos seguir hablando de Vargas, de Abdel Nasser, de Kemal Atatürk, y esto plantea un debate muy jodido, porque aunque en esencia el populismo puede ser considerado como una reivindicación fundamentalmente democrática de una gran mayoría, también tiene muchas características autoritarias y precisamente por eso vive en la zona gris. Es ambiguo, es polimorfo, no es un híbrido de cosas, sino que sus características democráticas y autoritarias conviven entre sí y de hecho son una parte esencial de su éxito. Pero esto va un paso más allá. Mira, una democracia que no se institucionaliza, es decir, que no se hace oficial ante una población mediante la existencia de instituciones públicas, dura muy poco en el tiempo. Y a su vez, si esa misma democracia no se examina a sí misma de vez en cuando para ver si sus instituciones generan una desigualdad de poder, termina degenerando en una tecnocracia o en una oligarquía. Si el populismo nace de algún sitio, es precisamente de la tensión que existe entre apoyar las instituciones democráticas y examinarlas para que funcionen de una forma más justa. De hecho, podríamos argumentar perfectamente que la movilización populista, entendida como un proceso político donde se crea un movimiento antiinstitucional formado por el pueblo y liderado por actores carismáticos, solo puede existir en una sociedad democrática que ha aceptado la soberanía popular como principal columna de su mundo. Es decir, ¿no se supone que la movilización populista trata de impulsarse a través de la promesa democrática de participación y soberanía nacional? Porque si asumimos esa premisa como cierta, el populismo deja de ser algo ajeno y maligno a las democracias, deja de formar parte de esa cosmovisión peyorativa que tenemos y se convierte sencillamente en un elemento que, de hecho, prueba la existencia de componentes democráticos en un sistema político. Y no me malinterpretéis, es un componente tremendamente incómodo en la actualidad debido al personalismo, la demagogia y en ocasiones el fanatismo que genera a su alrededor. Pero el hecho de que sea un hijo rebelde y molesto no significa que no debamos analizar quién es su madre. El populismo ha pasado de ser un movimiento agrario basado en los preceptos de la soberanía popular para convertirse en un movimiento modernizador basado en los mismos preceptos, para volverse una estrategia política izquierdas y derechas del tablero y para concluir, a día de hoy, en ser un subproducto de la propia lógica democrática.
una promesa para actualizar el poder soberano de la mayoría. Y de cara a las instituciones, lo que más evidencia el populismo es que la relación entre institucionalizar o desinstitucionalizar algo no es dicotómica, es una relación más en el mismo ciclo de la política, porque resulta que el populismo, por alguna razón muy poco democrática, tiende a aparecer en los momentos en los que el orden institucional de una comunidad política parece no funcionar de la forma más adecuada. Si has llegado hasta aquí y tienes la sensación de que sales con más preguntas que respuestas, estoy contento. Mira, hay gente que ha estudiado el populismo con mucha más intensidad y precisión que yo, y de nuevo te insto a que le eches un vistazo a las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo. Yo no vengo aquí a sentar cátedra sobre cada aspecto benigno y maligno del populismo, vengo a intentar ofrecerte una versión contrastada y alternativa basada, de hecho, en la historia de nuestro propio mundo, que, como mínimo, cuestione esa noción tan peyorativa que todos tenemos al respecto. Escuchamos a nuestros políticos hablar de populismo continuamente, señalándose los unos a los otros como populistas, señalando sus populistas medidas, sus intenciones populistas, cuando la realidad es que hablamos de una práctica, de un juego al que todos, sin excepción, recurren tarde o temprano. Estoy seguro de que en tu país, vengas de donde vengas, puedes ponerme al menos un ejemplo de tus políticos nacionales acusando de o practicando el populismo entendido como lo he explicado en el vídeo. Y por supuesto, dentro del juego de la política hay que explicar a la gente lo malo que es, lo nocivo que resulta para la democracia, cuando resulta que todos hacen uso de él como estrategia mientras señalan lo malo que es en manos de otros. Diciendo que las cosas son malas a secas y quedándonos con una versión que se nos vende desde las instituciones políticas, no vamos a aprender nada. Cuando preguntamos, cuando metemos el dedo en la llaga abierta, cuando cuestionamos las nociones que tenemos delante de nosotros y hacemos la clase de preguntas que normalmente provocarían que la gente nos señalase con el dedo, ahí aprendemos. Y no es que me conforme, es que si sales con este vídeo con más preguntas que respuestas al respecto del populismo, me sentiré totalmente orgulloso de mi trabajo, porque prefiero enormemente que las personas tengan 1000 preguntas sobre algo a fuerza de querer saber que a 1000 personas con una única respuesta a fuerza de no querer cuestionar. Así que espero que este vídeo te haya servido y, por favor, en el caso de que te haya ofendido y quieras lanzarme cuchillos, ten cuidado. Tal vez, dentro de un tiempo, hasta lanzar cuchillos se convierta en algo populista. Hacía mucho tiempo que no le dedicaba tiempo, válgase la redundancia, a la serie de Aprende Política desde cero, pero teniendo en cuenta que acabo de grabar y las sensaciones que tengo, me da la sensación de que se va a quedar un vídeo como mínimo interesante. En el momento en el que ya haya salido este vídeo, por cierto, os habré invitado al Instagram Despolítica, donde voy a estar publicando contenido propio y exclusivo de la red de forma semanal. Os habré lanzado a mi Twitter, donde ya por fin de una vez por todas voy a empezar a intentar participar de forma activa en lo que es al menos la vida política de España. Y por otra parte, ya habré aclarado el tema de los directos. Como os he dicho, un directo semanal cada domingo y el último domingo de cada mes directo en YouTube para poder hablar con todos vosotros. Por mi parte ha sido un placer, nos vemos la semana que viene con un vídeo que puede resultar muy peculiar para algunos, a poco que me equivoque. Como siempre, soy Jorge Coloma, si es personal, es política.